de qué se trataban. Sí, el primer verso hablaba de los impulsos, de los control de los impulsos del cuerpo y de la mente, y el segundo verso hablaba de las, las actividades que destruían el servicio devocional. Ujú, muy bien. Entonces, prácticamente, si ustedes lo notan en los dos versos anteriores, hablamos de cosas que no debemos hacer. ¿Qué cosas en conciencia de Krishna no debemos realmente hacer para mantener nuestro bhakti o nuestra devoción por Krishna? Entonces, en la práctica, en todo tipo de práctica de yoga existen dos cosas, yama y niyama. Reglas y regulaciones, unas son positivas, es decir, implican acción, y otras son negativas, implican abandonar cierto tipo de actividades. Entonces, hasta el día de hoy vimos dos versos donde hemos visto abandonar cierto tipo de actividades por el beneficio de nuestra propia práctica espiritual. Ahora, el día de hoy vamos a comenzar el tercer verso que habla de un tema diferente. Ya no vamos a hablar tanto acerca de qué no debemos hacer, sino ahora vamos a empezar a hablar acerca de qué debemos hacer. ¿No? Porque muchas veces la gente se desanima en la práctica de la vida espiritual o en la práctica de conciencia de Krishna porque a veces solo hace énfasis en no hacer esto, no hacer esto, no hacer esto. Entonces se vuelve un proceso de abnegación. Pero el proceso de conciencia de Krishna no es abnegación, sino se trata de una ocupación favorable y esto es algo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que debemos hacer, ¿no? Entonces, yo les pedí a todos que leyeran el tercer verso para el día de hoy, ¿no? Yai Govinda, ¿puedes dar como una idea general de qué se trata el verso de hoy? Tienes que activar tu micrófono. Rigor, Prabhu. Hare Krishna. Eh, mm, Aquí hay seis principios que favorecen la ejecución del servicio devocional puro. Eh, No, 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 pero sin leer, ¿no? Justamente, pues es importante que leamos antes el tema, porque aquí durante la clase no podemos explorar todo el significado de Prabhupada, que son varias páginas en detalle, porque nos tomaría varias horas, ¿no? Y yo realmente estaba ahorita terminando de leer este significado y tiene muchas cosas que son realmente fantásticas, cosas que Prabhupada dice que son realmente muy, muy prácticas para nuestra vida espiritual y con solo uno leerlos uno va a obtener algo, ¿no? Utsahan, ¿no? Esta es la primera palabra del texto de hoy, entusiasmo, ¿no? Entonces, cuando yo les pido que por favor lean el texto durante la semana, la idea es que tengamos una idea, no tiene que ser muy detallada, pero al menos una idea clara de qué vamos a discutir el día de hoy, ¿no? Y cuando leemos previamente el significado antes de la clase, naturalmente nos van a surgir dudas que podemos hacer al final de la clase, ¿no? Las preguntas son partes esenciales de nuestro proceso de aprendizaje, ¿no? Porque de lo contrario yo me siento aquí a hablar, ¿no? Ustedes se sientan a escuchar, me escuchan por una hora, ¿no? Y algunas cosas entran en su cabeza, en su memoria, y hoy muchas otras van a desaparecer, pero cuando nosotros preguntamos es porque estamos intentando reflexionar en cómo aplicar este conocimiento en nuestra propia vida, ¿no? Entonces, ese es el punto que yo quiero llegar, ¿no? De que reflexionemos en cómo aplicar esto a nuestra vida. Entonces se vuelve algo transformativo. ¿M? Pero si nosotros lo mantenemos como algo, por cómo decirlo, como rutinario, de que, ok, voy a estudiar esto, voy a memorizar esto, ¿no? Y todos esos conceptos quedan en el aire, ¿no? No los vamos a poder aplicar, ¿no? Entonces, bueno, para la próxima, por favor, lo tenemos en cuenta. Entonces voy a compartir mi pantalla. Un momento, por favor.
y vamos a empezar a leer el significado. Ok. Entonces, ¿todos pueden ver mi pantalla ahí? Sí. Entonces yo voy a leer el sánscrito, ¿no? Y luego le voy a pedir a alguien que lea palabra por palabra la traducción. Entonces, el primer verso dice, este tercer verso, perdón, dice, Utsahan nischayadhaira tatat karma pravartanat sangatyagat sato vrite satvir bhakti prasidyati. Entonces, Madre Doris, ¿puede leer el significado palabra por palabra y la traducción, por favor? Utsahat, mediante el entusiasmo. Niskayat, mediante la confianza. Dairyat, mediante la paciencia. Tat- Tata karma, diversas actividades que favorecen el servicio devocional. Pravartanat, mediante la ejecución. Ay, caramba. Sanga, sanga, sanga. Si usted tiene el libro ahí directamente, puede leerlo desde el libro, ¿no? No hay problema, se le queda más fácil. No, creo que no. Sanga y Tigat, dejando la compañía de los no devotos. Sataj, Satajá o Sataj, de, Sataha. Satajá, de los grandes acharyas anteriores. Ese es ¿no? Virte, siguiendo, Briteje. ¿cómo? Briteje. Briteje, siguiendo los pasos. Sadviji, Ujú. mediante estos 6. Bhakti, servicio devocional. Prasidyati, avanza o logra el éxito. Muy bien, ahora la traducción. Ajá, dice. Hay 6 principios que favorecen la ejecución del servicio devocional puro. 1, ser entusiasta. 2, esforzarse con confianza. 3, ser paciente. 4, actuar según los principios regulativos, tales como Sravana, Kirtana, Shravanam. Kirtana, Vishnu Smarana, oír, cantar y recordar a Krishna. 5, abandonar la compañía de los no devotos. Y 6, seguir los pasos de los acharyas anteriores. Estos 6 principios aseguran sin duda alguna el éxito completo del servicio devocional puro. Muy bien, gracias. Entonces, al final de esta parte dice Shatvir Bhaktihi Prasidyati, ¿no? Que si uno sigue estas 6 actividades, perdón, que se escribieron primariamente en este verso, si uno las sigue, no es seguro que uno va a avanzar en el proceso de conciencia de Krishna sin ningún problema. ¿No? Entonces, este libro es fundamental en nuestra práctica devocional porque nos da como el ABC de la vida espiritual, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, ¿no? Entonces, empezamos con Utsahan. Uno tiene que ser entusiasta en el proceso de conciencia de Krishna, ¿no? Entonces, antes de empezar y saltar el significado de Prabhupada, ¿no? Cuando hablamos de entusiasmo, Francisco, ¿qué crees tú? O bueno, tú estuviste leyendo Upashamrita ayer, hoy, ¿no? ¿Qué crees tú que significa ese entusiasmo? ¿Cuál es la característica de ese entusiasmo en conciencia de Krishna? Haribol, Prabhu, sí, entusiasmo yo lo relaciono como con ganas de hacerlo, ¿no? Con emoción positiva. Ok, ok.
Muy bien. Frank, ¿cómo tú definirías ese entusiasmo del cual Rupa Goswami está hablando aquí, que es favorable para nuestra práctica espiritual? Hare Krishna. Ser entusiasta, opino que sería como hacer las cosas por el placer de hacerlas y, y no como que es alguien que te impone a que hagas algo. Lo veo de esa manera como eso, pues. Ok. ¿Quién es Redmi Note 14? No sé qué. Ya ahí te doy la palabra. Ya digo. Bueno, yo les pido que por favor coloquen sus nombres, porque no sé quién es Redmi Note 14, pero así, al menos para saber o si puedo activar la cámara. Dime, Jay Govinda, ¿cuál es tu, qué idea tienes? Algo que es favorable hacia Krishna, ese entusiasmo, algo que es favorable hacia Krishna. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver qué dice Srila Prabhupada en su significado. Obviamente, todas nuestras opiniones son válidas, por supuesto, ¿no? Pero es importante ver realmente a qué se refiere Srila Rupa Goswami, los acharyas, Prabhupada, cuando hablan de entusiasmo, ¿no? Porque a lo largo de mi breve práctica devocional he visto que los devotos malinterpretamos entusiasmo muchas veces. ¿Qué significa? A veces consideramos que entusiasmo quiere decir actuar como muy en pasión, ¿sí? Como muy eufóricamente. Eso es entusiasmo. Esa es la idea por lo general que he visto que se tiene con entusiasmo, ¿no? Entonces, no es realmente a lo que se refiere aquí Srila Rupa Goswami, ¿no? Entonces, en el significado, voy a saltar a diferentes partes porque es bastante largo, ¿no? Y voy a pedir a Frank si puedes leer ah, esta parte que acabo de subrayar, por favor. Sí, Bhakti es un tipo de cultivo. Tan pronto como decimos cultivo, estamos hablando de actividad. El cultivo de espiritualidad no significa sentarse ocasionalmente a meditar, tal como enseñan algunos pseudo-yogis. Puede que dicha meditación ociosa les sirva a los que no tienen información sobre el servicio devocional, y por ese motivo es recomendada a veces como uno de los medios para detener actividades materialistas que distraen. Meditación significa parar con todas las actividades disparatadas, por lo menos durante algún tiempo. Sin embargo, el servicio devocional no únicamente acaba con todas las actividades mundanas y disparatadas, sino que también lo ocupa a uno en actividades devocionales significativas. Muy bien, gracias, Pro. Entonces aquí Prabhupada habla de que primero, antes de empezar a definir cada uno de los términos, él quiere definir qué es Bhakti. Y ese es un punto esencial de nuestra práctica. Debemos saber cómo definir lo que estamos haciendo. ¿M? Entonces, Prabhupada aquí dice, Bhakti es un tipo de cultivo, ¿sí? Cuando hablamos de cultivo, Prabhupada dice, estamos hablando de una actividad, no es algo simplemente ocioso. No vemos hoy en día que hay muchas personas que se dedican a la meditación en el vacío, o en el fuego o en una luz, ¿no? Pero realmente, Prabhupada dice aquí, esa meditación ociosa no es realmente bhakti o no es realmente incluso yoga, sino que realmente esta meditación que llamamos bhakti yoga está compuesta de ciertas actividades. Ahora la pregunta, Prabhupada lo define como un cultivo, como actividades. ¿A qué se refiere ahí, Prabhupada? ¿Mm? ¿Qué creen ustedes? Si ustedes tienen que definir Bhakti, ¿cómo lo definen? ¿Mm? ¿Qué creerían ustedes? Vladimir, ¿tienes una idea? Si alguien te pregunta, ok, usted practica Bhakti Yoga. ¿Qué es esa Bhakti Yoga? ¿En qué meditan? ¿Meditan en una luz? ¿O a qué se dedican? ¿Cuál es realmente su propósito? ¿Qué dirías tú? Bueno, yo creo que uno trata de cultivar el pensamiento hacia Dios continuamente.
cultivar, ¿no? Estar consciente de Dios en cada momento de la vida. Eso es en lo que uno medita, en lo que uno trata de cultivar, o por lo menos así lo he Ok, aprendido. ok. Es una respuesta acertada, sin duda alguna. Eso es bhakti, pensar en Dios, cultivar devoción por Dios, ¿no? Sin embargo, es todavía una respuesta general. Ahora llego, Vinda. Si a ti te preguntan qué es bhakti, qué compone bhakti, qué es lo que compone las actividades de tu práctica espiritual, ¿tú qué dirías? Bueno, Bhakti tiene ah, nueve principios, ¿no? Ujú. Oír, cantar, recordar. Ah, oír, cantar, recordar. Se me van aquí, se van ay, ay, ay. Son nueve principios, pero no me acuerdo todos, bravo. Ok. Entonces, ¿cuáles fue lo que mencionaste? Oír, cantar y recordar. Muy bien. Entonces, lo que dice Jaigovinda es acertada. ¿Mm? La práctica de Bhakti, que es lo que Prabhupada está desarrollando aquí, es un cultivo de actividades. Quiere decir, cultivo se refiere a ejecutar una actividad de una manera continua. Ahora, cuando vamos a definir esas actividades, ¿cuáles son? Entonces aquí Jai Govinda nos ha dado un preámbulo, ¿no? Oír, cantar, recordar al Señor, ¿no? Y ese es el principio, ¿no? Ahora vamos a continuar con el significado. Como Prabhupada, de una manera gradual, él va definiendo todo esto, ¿no? Entonces, por eso yo les pedía que leyeran, porque todo esto sería claro, ¿no? Entonces, después de lo que leyó aquí Frank, viene el verso que tú estabas intentando recordar, ¿no? Entonces, primero aquí Prabhupada va a mencionar estas actividades. Entonces, Francisco, ¿puedes leer esta parte que está subrayada, por favor? Dice, los 9 procesos de servicio devocional son los siguientes. El primero es escuchar el nombre y las glorias de la suprema personalidad de Dios. La segunda es cantar sus glorias. La tercera, recordar al Señor. La cuarta, servir a los pies del Señor. La quinta, adorar a la deidad. La sexta, ofrecer reverencias al Señor. Séptima, actuar como sirviente del Señor. La octava, hacer amistad con el Señor. Y la novena, entregarse completamente al Señor. Muy bien. Entonces, por, nos, por el propio beneficio de nuestra práctica espiritual, para que sea una práctica realmente consciente, ¿no? Vemos que vayamos un verso atrás cuando discutimos el término Niyama Graha, ¿no? No sé si recuerden este término, ¿no? Pero Niyama Graha quiere decir ejecutar ciertas reglas y regulaciones de la vida espiritual sin entender por qué, o rechazarlas, creyendo que no son necesarias. Entonces, hay cosas en la vida espiritual que son esenciales. Y estas 9 cosas son esenciales en nuestra práctica de Bhakti. Si nosotros queremos permanecer entusiastas en la práctica devocional, estas 9 actividades deben ser continuas, deben ser diarias, no solamente para el domingo. Vengo, por ejemplo, es Shravanam, escuchar el nombre y las glorias del Señor. ¿No? El domingo venimos y hacemos eso. También hacemos Kirtanam, cantar las glorias. También recordamos al Señor porque estamos viendo a su Archa Vigraha, su deidad al frente, ¿no? Servir los pies del Señor se refiere también a servir a los devotos, a orar a la deidad. No solamente el que está dentro del altar haciendo arte y que está orando a la deidad, sino los que están cantando, los que están bailando, los que están ofreciendo reverencias, los que traen alguna ofrenda para el templo. Ellos están orando también a la deidad. ¿M? Ofrecer reverencias, actuar como sirviente del Señor, hacer amistad con el Señor, entregarse completamente al Señor, ¿no? Entonces estas actividades se explica que uno debe ejecutarlas diariamente. Tal vez no todas, porque algunas requieren alguna cualificación especial, pero en especial las 3 primeras son las más esenciales. Escuchar el nombre y las glorias del Señor, cantar sus glorias y recordar al Señor, ¿no? Entonces, a veces los devotos se unen al movimiento de conciencia de Krishna y
Incluso llegan a tomar iniciación en el proceso, ¿no? Pero después de un tiempo empiezan a perder el supuesto entusiasmo emocional que experimentaban al principio. ¿Mm? ¿Y por qué pasa esto? Porque se explica que el Bhakti, Chaitanya Mahaprabhu lo escribe en Chaitanya Charitamrita, que es como una semilla que siembra el maestro espiritual en el corazón del discípulo. Y uno va regando esa semilla, ¿no? A través de estos tres procesos principales: escuchar, cantar, recordar al Señor, y va creciendo una enredadera. ¿Mm? Es una analogía, por supuesto, ¿no? Pero si uno no hace eso, ¿no? La semilla del Bhakti que el Guru plantó en el corazón nunca se manifiesta. Entonces a veces nos unimos al proceso de conciencia de Krishna y venimos y cantamos estáticamente los domingos, tomamos prasad, ¿no? Pero durante los otros 6 días de la semana no hay ningún tipo de cultivo. Entonces imagínense, es como si nosotros tuviésemos, por ejemplo, digamos, una planta de tula así en casa, pero yo solamente le riego el domingo. El resto de la semana me olvido de que existe. ¿Qué pasa con esa planta de tula? Se va a secar. De la misma manera, el proceso de Bhakti es así. Si yo diariamente no estoy regándola a través del proceso de escuchar, de cantar el santo nombre, de recordar a Krishna y también de como cortar las malezas que puedan crecer alrededor de nuestra planta de la devoción, es decir, ciertas cosas indeseables, ¿no? Como orgullo, lujuria, ira, codicia. Entonces esa planta no va a crecer apropiadamente. ¿M? Entonces, Prabhupada aquí está definiendo 9 procesos. ¿Qué es Bhakti? Antes de definir Bhakti, dice, son unas acciones que son constantes, que se tienen que practicar constantemente. Entonces, este verso, bueno, ustedes, no sé si ustedes tienen el libro en sus manos o tienen el verso en Vedabase, pero acabamos de leer la traducción de los 9 principios del servicio devocional. Arriba de ese está el verso en sánscrito. Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Pada Sevanam Harchanam Bandhanam Dasyam Sakyam Atmanivedanam. Entonces este es uno de los versos muy importantes a aprender en nuestra conciencia de Krishna, porque esto es lo que define conciencia de Krishna. Si alguien a mí me pregunta qué es Bhakti, qué es conciencia de Krishna, qué es lo que ustedes hacen, esto es lo que hacemos. Cantamos las glorias del Señor, escuchamos las glorias del Señor, recordamos al Señor, servimos los pies del loto del Señor, adoramos al Señor, ofrecemos reverencias al Señor, intentamos establecer una relación amistosa con el Señor y en última instancia Atman y Vedanam, ¿no? Intento entregarlo todo al Señor, ¿no? Eso es lo que es Bhakti. ¿M? Entonces, aquí en esta sección, ¿no? Más adelante, Srila Prabhupada va a empezar a definir término por término, empezando por Shravanam. ¿A qué se refiere este Shravanam? ¿Qué es lo que estamos escuchando, ¿no? Entonces, vamos con mucha atención a continuar, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, a ver. Por favor, Jay Govinda, ¿puedes leer esta parte? Esta parte que acabo de subrayar. Voy, bro. Shravanam, o escuchar, es el primer paso para adquirir conocimiento trascendental. Uno no debe escuchar a personas desautorizadas, sino que debe acercarse a la persona indicada. Ok, puedes continuar leyendo hasta aquí, toda esa sección. Tal como se recomienda en el Bhagavad Gita 4.34. Si quieres, pasa directamente a la traducción, no tienes que mencionar el sánscrito. Tan solo trata de aprender la verdad acercándote a un maestro espiritual. Hazle preguntas sumisamente y préstale servicio. El alma autorizada puede impartirte, perdón, Autorrealizada. el alma autorrealizada puede impartirte conocimiento porque ha visto la verdad. Muy bien. Entonces, esta sección, esto que está diciendo aquí Prabhupada, es la base por completo
de nuestra vida espiritual. ¿Mm? Es la base de nuestra vida espiritual. Si nosotros prestamos atención a este principio de Shravana, con plena atención, nuestra práctica espiritual va a ser perfecta. ¿Sí? Pero si por el contrario, yo le quito importancia a este punto de oír la fuente autorizada acerca de Dios, acerca de Krishna o acerca del proceso del Bhakti, y yo salto directamente a Kirtanam, por ejemplo, a glorificar al Señor sin saber cómo hacerlo apropiadamente. Se escribe que de esa lista de 9 procesos o 9 diferentes aspectos del servicio devocional, si yo no le doy la propia atención al primer punto, los otros 8 puntos van a ser defectuosos. ¿Mm? Entonces, por eso Prabhupada dice, Shravanam, u oír, es el primer paso en adquirir conocimiento trascendental. ¿Mm? Porque esto es muy importante. O sea, si lo analizamos desde el punto de vista lógico, si nosotros queremos aprender algo en este mundo, sea lo que sea, incluso algo mundano, ¿cómo tenemos que hacerlo? Tenemos que ir a donde una persona que ya sabe hacerlo. Pues por eso que vamos al colegio, es por eso que vamos a la universidad, ¿m? Es por eso que tenemos profesores. De la misma manera, en la vida espiritual tenemos guru. Guru quiere decir profesor, ¿no? Guru no es simplemente alguien que utiliza una ropa de la India o tiene una marca extraña en la frente. No, guru quiere decir la persona que me da conocimiento trascendental. Ese es guru. Y por eso aquí Prabhupada dice, este es el primer paso para adquirir conocimiento trascendental y es un punto muy importante porque en especial hoy en día con la tecnología, todo se ha vuelto cada vez más diluido. Cada vez se ha vuelto más como, sí, las prácticas devocionales no se practican como deberían. ¿Por qué? Porque la gente no ejecuta el proceso de Shravana. Escuchar a una persona que tiene plena realización acerca de la vida espiritual. Hoy en día podemos preguntar, si tengo una duda, le puedo preguntar a la inteligencia artificial, por ejemplo. ¿Mm? O si uno abre YouTube y escribe acerca de yoga o cualquier cosa espiritual, te van a salir miles de millones de videos. ¿Mm? Y uno va a aceptar como autoridad todo lo que dice allí. Y uno lo ve, que muchas veces los devotos publican cosas de aquí y allá sin saber su fuente. Y a veces son cosas incluso contrarias al servicio devocional. ¿Mm? Entonces es muy importante que si nosotros vamos a traer algo en nuestra práctica espiritual, tiene que venir de una fuente autorizada. ¿Y cuál es una fuente autorizada? Por ejemplo, estos libros o el maestro espiritual fidedigno, ¿no? Entonces, dice, Prabhupada dice, uno no debe escuchar a personas desautorizadas, pero uno debe acercarse a una persona apropiada. Y luego él cita el verso, Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya padikshanti te gyanan gyanirasta tvadarshinaha. ¿No? Trata de aprender la verdad por acercarte a un maestro espiritual fidedigno. Y no solamente tiene uno que acercarse, no solamente tiene que dar proximidad física, sino que uno debe inquirir de él, tiene que hacerle preguntas de una manera sumisa, ¿m? Prestarle algún servicio. ¿M? Y de esa manera, la persona autorrealizada puede impartir conocimiento a ti debido a que él ha visto la verdad. Él es un Tattva Darshana, es decir, es una persona que ha realizado la verdad absoluta. ¿Mm? Es decir, es una persona que es muy avanzada en conciencia de Krishna, no es un practicante que está en un término medio o inicial, sino es realmente una persona que tiene mucha realización, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita en Panamá tuvimos la asociación de por lo menos 2 maestros espirituales, varios devotos mayores, ¿no? Y aquellos que tuvieron la buena fortuna de estar, ¿no? Y tuvieron la fortuna de estar en sus clases, de hacer preguntas, ¿no? Esa es la manera tradicional en la cual uno puede avanzar en la vida espiritual. No simplemente leyendo un artículo por aquí en internet o viendo un video aquí y allá, ¿no? No es así. ¿Mm? Porque hemos visto muchos devotos así realmente. ¿Mm? Y, ¿Y en qué termina su práctica? En una pobre comprensión del proceso de Bhakti y luego termina abandonándose. Entonces, el primer paso es escuchar acerca de Krishna
de la persona autorrealizada. Prabhupada también habla de que el principio de la vida espiritual podría empezar leyendo estos libros porque este conocimiento es perfecto. No solamente porque Prabhupada escribió acerca de ellos, sino Prabhupada él decía, yo no estoy inventando nada, nada de lo que está en mis libros viene de mi imaginación, sino son todas las realizaciones de los maestros espirituales del pasado, quienes tomaron realizaciones de las escrituras védicas que directamente vienen de Krishna directamente. Entonces, prácticamente todo lo que Prabhupada escribe en sus significados, uno puede corroborarlo y conectarlo con alguna sección de, por ejemplo, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. ¿Mm? Y ese es un punto importante. En Srimad Bhagavatam se dice que la verdad absoluta o los principios de la religión solo pueden ser establecidos por la suprema verdad absoluta, es decir, por Krishna. Dharmantu Sakshat Bhagavat Pranitam. La religión solo puede venir de Dios, de Krishna. Si no es algo que alguna persona inventa, que, ok, yo creo que esto es Dios y esta es la manera de acercarme a Dios, no es así. ¿Mm? No es así, sino realmente una ciencia. Entonces, por eso estos libros también es una fuente autorizada para adquirir conocimiento. Y si uno los lee con atención, si uno los lee en compañía de votos, como estamos intentando hacerlo ahorita, ¿no? Uno puede tener una mejor comprensión, ¿no? Entonces, el primer punto que Prabhupada está intentando señalar aquí es escuchar a una persona autorizada o tomar conocimiento de libros autorizados como Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Upadeshambrita en este caso, ¿no? Que es conocimiento que adolece de las cuatro faltas humanas. Los seres humanos o toda entidad viviente en este mundo material tiene cuatro defectos, ¿no? Pero estos libros, al provenir directamente de la Suprema Personalidad de Dios, y en especial del Shastra, que es perfecto en sí, por su origen, no adolece ninguno de ese tipo de defectos, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Entonces, esto nos debe animar primero a leer estos libros con mucha atención, ¿m? Y segundo, a emprender la búsqueda de un maestro espiritual, o por lo menos tener el deseo. En realidad se dice que uno no busca al maestro espiritual, sino que el maestro espiritual lo busca a uno. ¿M? Una vez uno escucha a una alma autorrealizada hablar, y esa persona con solo sus palabras y su ejemplo destruye todas nuestras dudas acerca de la vida, esa persona es el maestro espiritual. Entonces yo puedo saber que esa persona en realidad me ha encontrado a mí o yo la he encontrado a ella, ¿sí? Y una vez yo me encuentro a esa persona, Hadvidi Pranipatena Pariprasna se vaya. Yo voy a exponer todas las dudas que tengo de una manera sumisa y voy a ejecutar seva ya, ejecutar servicio a esa persona. ¿M? Porque es un intercambio natural. Cuando alguien te da algo, uno naturalmente quiere reciprocar con algo. ¿M? Pero el maestro espiritual por lo general es una persona renunciada, es una persona que no tiene interés en el mundo material. Entonces, ¿qué puede regalarle a uno? ¿Qué cosa puede darle a uno a alguien que no le importa el mundo material? No puede uno dar absolutamente nada. ¿Ah? Pero se explica que cómo yo puedo servir al maestro espiritual. Y muchos pueden tener muchas ideas. Puedo distribuir libros, puedo hacer servicio en el templo, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y sin duda alguna eso es también servicio al maestro espiritual. Pero la parte inicial y primaria es escuchar al maestro espiritual con atención. ¿Mm? Por eso, por ejemplo, los devotos que están aquí en el templo, cuando viene algún maestro espiritual, yo siempre les digo, ok, puede que tenemos mucho servicio, porque vienen invitados, hay muchas cosas que hacer, pero el servicio esencial que todos tenemos que hacer para con esa persona experimentar el servicio devocional es ir y escuchar. ¿Mm? De la misma manera, ¿no? A las personas de nuestra congregación, tal vez yo no lo digo mucho, pero ahora que estamos tocando el tema, ¿no? Vale la pena mencionarlo. Una vez viene una persona avanzada en conciencia de Krishna, debemos hacer todos los arreglos en nuestra vida para poder ir y escuchar a esa persona. Porque de hecho en Chaitanya Charitamrita se explica que Lava Matra Sarva Siddhihaya, Sadhu Sangha, ¿no? Que a través de la asociación con sadhus, con devotos puros, Lava Matra Sarva Siddhihaya. Incluso si uno se asocia con esas personas una fracción de segundo, Sarva Siddhihaya.
uno alcanza todo tipo de perfección. Imagínense lo potente que es asociarse con un devoto puro. Srila Prabhupada, por ejemplo, él se asoció personalmente con su maestro espiritual no más de 10 veces. ¿Mm? Y aún así, su maestro espiritual tuvo un impacto tan grande en su vida que Prabhupada dedicó el 100% de su vida a la misión de Prabhupada, a la misión de su maestro espiritual y cambió la vida de millones de personas, no solamente en su momento, sino incluso hasta hoy en día a través de sus libros. Entonces, imagínense, esto es lo que realmente hace. Este es el verdadero poder de escuchar con atención al maestro espiritual. Y en la época de Prabhupada no había internet, no habían grabaciones de clases, nada de eso. Simplemente uno iba donde el guru, se sentaba enfrente del guru, lo escuchaba y ya fue. No habían grabaciones, o sea, en ese momento yo creo que uno valoraba más. Porque hoy en día uno dice, bueno, me siento al frente del guru, pero mi mente está en otro lado. Y yo digo, bueno, sé que se está grabando la clase, se está transmitiendo, así que luego miro la grabación, ¿no? Y realmente nunca lo hacemos. ¿Sí? Y no prestamos plena atención. Incluso años atrás, ¿no? Cuando recién entró el movimiento, que todavía el internet no era algo tan prominente y tan avanzado como hoy en día. No habían así las facilidades que hoy en día, que cada gurú tiene su propio canal de YouTube y están miles de clases grabadas y clases por Zoom, etcétera, etcétera, sino lo único que teníamos era cuando el gurú venía, lo escuchábamos y ya está. No había nada más. ¿Mm? Y eso nos hacía valorar un poco más. Hoy en día se ha perdido un poco eso porque justamente yo pienso, bueno, está el gurú en el templo, pero yo por la grabación desde mi casa. Sin embargo, no es lo mismo. La asociación personal debemos darle mucha importancia porque tenemos que recordar que este es un proceso personal. ¿Sí? Es algo personal, no es impersonal. Bueno, entonces, bueno, Prabhupada, al acerca de ese punto, no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario al respecto o está claro. Podemos pasar al siguiente punto. Muy bien, entonces, si no tiene una pregunta, vamos a continuar. Entonces, sí, a ver, un momento. Primero, entonces, aquí esta parte. A ver, Vladimir, ¿tú puedes leer esta sección, por favor? Sí, uno debe aceptar muy entusiastamente esta oportunidad de regresar a casa, ir de vuelta a Dios. Nadie puede tener éxito si carece de entusiasmo. Aunque en el mundo material hay que ser muy entusiasta en cualquier campo particular de actividades para poder tener éxito. El estudiante, el hombre de negocios, el artista o cualquier otro debe ser entusiasta si desea tener éxito en su especialidad. En forma similar, uno debe ser muy entusiasta en el servicio devocional. Entusiasmo significa acción, pero ¿acción a favor de quién? La respuesta es que uno siempre debe actuar a favor de Krishna. Krishnartha Kila Chesta del Bhakti Rasamrita Sindhu. Muy bien. Entonces aquí Prabhupada empieza a hablar un poco acerca de qué quiere decir entusiasta. Entonces Prabhupada dice, incluso si alguien quiere tener éxito en sus actividades materiales, tiene que ser entusiasta. ¿Mm? Y Prabhupada dice, nadie puede ser entusiasta si carece de... Nadie puede tener éxito si carece de entusiasmo, ¿no? Entonces,
En la vida espiritual tenemos que tener un gran entusiasmo en practicar los 9 procesos previos. ¿M? Tenemos que ser entusiastas en escuchar acerca de Krishna, en cantar el santo nombre de Krishna, en recordar a Krishna, orar a la deidad de Krishna. ¿Sí? No simplemente como algo mecánico, sino uno realmente tiene que adquirir gusto por estas actividades. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo adquiero gusto por estas actividades de Bhakti? Y la respuesta es muy sencilla. Por asociación con devotos que ya tienen ese entusiasmo o ese gusto por ciertas actividades. Y en mi vida espiritual puedo dar como plena fe acerca de ello. ¿No? De que, digamos, al principio yo no era muy entusiasta por leer estos libros. No era una persona que estudiara mucho. Pero vivía con devotos, o por lo menos vivía con un devoto que era muy entusiasta en leer los libros de Prabhupada. Y yo lo veía todos los días leyendo con tanto gusto, con tanto placer, sin que nadie lo obligara. Que yo dije, bueno, vamos a darnos la oportunidad de ver qué es lo que dicen estos libros, ¿no? En ese momento yo recién vivía en el templo y hacía un poco de todo, lavaba, limpiaba, ¿no? Lo que uno hace al principio, de aquí a allá, sin entender realmente qué está pasando alrededor mío. Pero una vez me di a la tarea de leer estos libros, ¿no? Uno entiende qué es lo que está haciendo y realmente ahí es donde comienza el gusto por la conciencia de Krishna. Porque entonces uno empieza a entender un poco quién es esa persona, quién es Krishna, ¿sí? Y cuán placer, cuán placentero hay en cantar sus nombres, cuán placentero es escuchar acerca de Krishna, porque hay muchas cosas para escuchar. O sea, como damos el ejemplo, por ejemplo, si yo abro YouTube, ¿cuántas cosas acerca de cuántos temas yo puedo escuchar? Son, son temas casi incontables, ¿m? Pero es realmente placentero. ¿M? Tal vez me dé placer por un día, 2 días o unas cuantas horas. ¿M? Pero conocemos devotos que han dedicado 50, 60 años de su vida a escuchar, cantar, recordar todos los días a Krishna, ¿ah? Y cada vez experimentan más y más placer. Y eso es a donde nosotros queremos realmente apuntar, ¿no? Entonces, Prabhupada ahí define, entusiasmo significa acción, pero ¿acción a favor de quién? La respuesta es que uno siempre debe actuar a favor de Krishna. Krishnar takilachesta. ¿Mm? Entonces, ese es el punto. Entusiasmo en conciencia de Krishna quiere decir ocuparme en actividades que son favorables o que son placenteras para Krishna. Entonces, en las escrituras se explica que a Krishna lo satisface mucho cuando alguien canta su santo nombre. Cuando alguien escucha sus glorias, cuando alguien escucha Bhagavatam, Krishna se siente muy satisfecho. O cuando alguien incluso lo recuerda. Entonces, eso es Bhakti, eso es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Entonces, um, vamos a pasar a otra parte. Ok, este es otro punto esencial. Entonces, Francisco, ¿puedes leer esta parte subrayada, por favor? Sí, Prabhu. Dice, el esfuerzo desempeñado con inteligencia dentro del sendero de conciencia de Krishna es llamado Urshaha, o sea, entusiasmo. Los devotos encuentran los medios correctos para utilizarlo, todo en el servicio del Señor. Nirvadaha, Puedes Krishna pasarlo. No, Sambe Yuktam. Ok. La ejecución del servicio devocional no es una cuestión de meditación ociosa, sino una acción práctica muy importante en la vida espiritual. ok. Entonces aquí Prabhupada define. En el párrafo anterior que leímos, Prabhupada dice, entusiasmo quiere decir ejecutar una actividad que es favorable para Krishna. ¿Mm? Ahora aquí él dice, el esfuerzo desempeñado con inteligencia dentro del sendero de conciencia de Krishna es llamado utsaha, o sea, entusiasmo. Es decir, los devotos encuentran los medios correctos para utilizarlo todo en el servicio del Señor. Nirbandha Krishna Sambandhe Yuktam Vairagya Mochate.
La ejecución de servicios devocional no es una cuestión de meditación ociosa, sino una acción práctica muy importante en la vida espiritual. ¿Mm? Entonces, Prabhupada dice, verdadero utsaha o entusiasmo es ejecutar un esfuerzo con inteligencia dentro de conciencia de Krishna. Eso es entusiasmo. Entonces, podemos ver la diferencia que existe entre nuestras definiciones a veces acerca de lo que creemos que puede ser entusiasmo en conciencia de Krishna, a lo que aquí Prabhupada dice. En pocas palabras, Prabhupada dice, o bueno, como poniéndolo en palabras simples, ¿m? Cuando uno se da a la tarea de escuchar acerca de Krishna a través de el maestro espiritual o los devotos o a través de los libros, ¿no? Uno obtiene como ciertas instrucciones, ¿sí? Le dicen, cante el santo nombre, evite cierta asociación de personas mundanas, haga esto, no haga esto, ¿no? Y uno lo empieza a llevar a la práctica. ¿Ah? Eso es entusiasmo. ¿Mm? Eso es verdadero entusiasmo, es poner en práctica las enseñanzas que están en los libros o que nos dan el maestro espiritual o los devotos. Y Prabhupada dice, realmente entusiasmo quiere decir actuar con inteligencia, lo define así también en Bhagavad Gita. Entusiasmo quiere decir actuar con inteligencia. ¿Mm? Entonces va algo más allá de las emociones o de la euforia que a veces uno puede llegar a sentir en conciencia de Krishna, porque a veces lo vemos también, y seguro ustedes lo han visto, que a veces podemos ver devotos eufóricos, saltando, cantando, llorando en el kirtan, ¿m? Pero de la noche a la mañana abandonan conciencia de Krishna o se ven involucrados en prácticas contrarias a conciencia de Krishna, ¿no? Entonces, aparentemente se veía muy entusiasta esa persona, pero no había aplicado su inteligencia a la práctica de conciencia de Krishna, ¿no? Y es por eso que Prabhupada dice, ¿no? Uno debe rendirse a Krishna con inteligencia. ¿M? No es que uno debe rendir, ¿no? La inteligencia, ¿no? O sacrificar la inteligencia, sino, no, uno debe rendirse a Krishna con inteligencia. Y esto implica, ok, qué es favorable y qué es desfavorable para la práctica espiritual, pero no en base a mi mente, sino en base a lo que dicen los libros sagrados, en base a lo que dicen los Vaishnavas, los devotos. Eso es verdadera inteligencia. ¿Mm? Entonces, ok, ¿qué otro punto? Acerca de, ya ese es el segundo punto. Bueno, aquí vamos a tocar segundo y tercer punto. Entonces aquí vamos a subrayar. Mm, ok. Entonces, Frank, ¿tú puedes leer este párrafo, por favor? Hay que llevar a cabo estas actividades con paciencia. No se debe ser impaciente al seguir el proceso de conciencia de Krishna. Este movimiento de conciencia de Krishna, en efecto, fue empezado sin ninguna ayuda y al principio no hubo una acogida, pero debido a que continuamos ejecutando nuestras actividades devocionales con paciencia, la gente empezó a comprender gradualmente la importancia de este movimiento y ahora está participando con vehemencia. No se debe ser impaciente al desempeñar el servicio devocional, sino recibir instrucciones de labios del maestro espiritual y ejecutarlas con paciencia, y depender de la misericordia del Guru y de Krishna. La ejecución exitosa de actividades conscientes de Krishna requiere tanto de paciencia como de confianza. Muy bien. Entonces, no solamente se necesita un poco de entusiasmo en conciencia de Krishna, sino también se necesita mucha paciencia, porque a lo largo de nuestra práctica espiritual, ¿no? Vamos a empezar a purificar nuestra conciencia, nuestro corazón de diferentes cosas, cosas que ni siquiera sabíamos que existían allí. ¿Mm? Chettodarpanamarjanam Bhavamaha Bhakni Nirvapanam. ¿No? A través del canto del santo nombre, la conciencia o el corazón se empieza a limpiar, así como si uno tiene un espejo sucio con mucho polvo, ¿no? Uno pasa un trapo limpio, ¿no? Y le quita una capa de suciedad, pero no es suficiente, hay que tiene más y más y más, ¿no? Entonces, uno tiene que ser un poco paciente
hasta que la conciencia o el corazón se purifique por completo. No es un proceso que va a durar un día, que de la noche a la mañana voy a alcanzar perfección, sino que uno tiene que realmente tener paciencia. Y por supuesto, si uno practica apropiadamente en la asociación de los devotos, gradualmente uno va viendo los resultados, va viendo que me voy liberando de ciertas cosas, de ciertos apegos materiales que no eran favorables, de que me empiezo a pegar a los devotos, al canto del santo nombre, a leer estos libros. Uno lo va viendo. Pero a veces uno puede caer en una plataforma eh, de desespero, donde ya quiero obtener la meta más elevada del proceso del Bhakti, que es Prema Bhakti, que es devoción extática por Krishna, ¿no? Pero esto es algo que toma tiempo, ¿no? Entonces, por eso la paciencia es esencial. Sí, a lo largo de nuestra práctica existe una parte de nuestra práctica devocional que se llama Anartha Nivriti. Entonces, esto es como una división también de la vida de un devoto. Primero uno adquiere un poco de Shraddha, uno adquiere un poco de fe en estos libros, por ejemplo. Luego uno, al leer estos libros, digamos que alguien nos da uno de estos libros en la calle, algún devoto nos los distribuye, leemos, nos tiene sentido, entonces vamos al templo, ¿no? Sadhu Sangha, nos empezamos a asociar, a juntar con los devotos y nuestra fe empieza a incrementarse más. ¿No? Y luego viene Vajana Kriya, entonces después de un tiempo de estar asociado con los devotos, de empezar a ejecutar las prácticas devocionales regularmente, acepto iniciación de un maestro espiritual, acepto la guía de un maestro espiritual, eso se llama Vajana Kriya. Entonces el maestro espiritual me va a instruir de que, por ejemplo, cante 16 rondas a diario, siga cuatro principios, lea Bhagavad Gita, lea Bhagavatam todos los días, ahora la vida en casa, etcétera, etcétera. Entonces, a la par de Vajana Kriya, cuando uno acepta el maestro espiritual, empieza algo que se llama Anartha Nivriti, y es la purificación de cosas indeseables que hay en nuestro corazón desde tiempo inmemorial. Entonces ahí uno empieza a ver muchas cosas que no son muy gratas. Entonces, digamos que tal vez empieza uno a encontrar que uno tiene tanta lujuria, tanta envidia, tanto orgullo que al parecer uno antes ni siquiera había percibido. Pero es como cuando uno entra a una habitación, a un ático, por ejemplo, que uno no veía en años. Y uno no sabe ni qué tiene guardado ahí. Y uno cree que, ok, tengo guardado algunos cuantos libros, alguna ropa vieja, pero cuando se da cuenta tiene ahí la vida de 3 generaciones de mis antepasados. ¿Ah? Y se da cuenta que limpiar esa habitación no va a tomar una hora, sino va a tomar un muy buen tiempo. De la misma manera, en la plataforma de Anartha Nivriti, cuando empezamos a purificar nuestro corazón, nos empezamos a dar cuenta que tal vez yo no era tan perfecto como yo lo pensaba, ¿m? Como yo idealizaba, y que tengo más apegos de los que realmente yo era consciente. Porque es como si uno empieza a ver con, digamos que previamente a esa etapa, uno veía de una manera panorámica, sin gran atención. Pero cuando uno empieza a practicar vayan o servicio devocional bajo la guía del maestro espiritual y de los devotos, es como empezar a analizar con la lupa, ¿sí? Con una lupa. Entonces empiezo a ver cada detalle y de repente me doy cuenta de tantas cosas que hay. ¿Mm? Entonces, cuando uno empieza a descubrir que uno posee tantos anartas, tantas cosas indeseables, uno puede perder el entusiasmo, ¿no? O puede surgir la impaciencia justamente de que ya quiero deshacerme de esto, pero es algo que va a tomar un poco de tiempo. Entonces, Prabhupada dice, ¿no? Uno no debe ser impaciente en seguir el proceso de conciencia de Krishna. Y luego da un ejemplo. Este movimiento de conciencia de Krishna fue empezado sin ninguna ayuda y al principio no hubo una acogida. Entonces, Prabhupada cuando vino a Occidente, ¿no? Si ustedes leen Prabhupada Lilamrita, nadie le ponía atención. Él no tenía ningún amigo, no tenía dónde quedarse, no tenía dinero, no, nada. ¿Sí? Y para una persona tan respetable como Srila Prabhupada, viniendo de Brindavan, de un lugar sagrado donde solo vivían devotos, llegar a Nueva York, ¿no? El corazón de la contracultura hippie, donde uno seguramente Prabhupada vio cosas que jamás en su vida se habría ni siquiera imaginado. Él podía haber perdido su entusiasmo. Y de hecho, no sé si usted, bueno, en Prabhupada Lilamrita se menciona que Prabhupada al principio iba a diario, ¿no? A la compañía de barcos en la cual él había venido
para ver cuándo salía el próximo barco de regreso a India porque no estaba teniendo éxito. Sin embargo, él nunca tomó ese barco, ¿ah? Porque él nunca perdió la paciencia ni el entusiasmo y tenía plena fe en las palabras de su maestro espiritual, de que si mi maestro espiritual me instruyó acerca de hacer esto, es porque así debe ser. Entonces, Prabhupada da ese ejemplo y posteriormente él daba otro ejemplo de que una muchacha, por ejemplo, se puede casar con su esposo y puede ser muy entusiasta, puede estar muy impaciente de querer tener un hijo ya, ¿no? Pero Prabhupada dice, incluso después del matrimonio, seguramente pueden ocuparse en engendrar un hijo, pero incluso aún así tiene que tener cierta paciencia, tiene que tener cierta, ah, sí, cierta calma, porque un hijo no crece de un día para otro, toma por lo menos 9 meses en desarrollarse en el vientre de la madre, ¿no? Entonces, de la misma manera es conciencia de Krishna. Entonces, Prabhupada da esos dos ejemplos. Entonces, bueno, ya son pasadas de las 7. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario acerca de lo que hemos visto el día de hoy, o es todo claro. Sí, yo quería hacer una pregunta. Sí, Cuando hablamos de entusiasmo, ¿también podríamos relacionarlo con motivación? sí, motivación, pero la motivación tiene que ser correcta, ¿no? Cuál es justamente el motivo de mi motivación? Si es Krishna, si es complacer a Krishna, si es complacer a los devotos, es una buena motivación. Pero si es simplemente algo que viene de mi mente, ¿m? Tal vez es algo que tenemos que tener un poco más de cuidado. O sea, es claro el concepto de entusiasmo. ¿M? Por ejemplo, ya Govinda, hemos dedicado un tiempo a definir entusiasmo. ¿Qué es entusiasmo de acuerdo a Srila Prabhupada? Bueno, bravo, entusiasmo, ajá, es una acción que es favorable hacia el Señor Krishna. Ok, ¿qué quiere decir eso? Mm, En tus palabras. eh, que uno hace de los 9 procesos para seguir los 9 procesos de oír, cantar, recordar, servir al Señor, servir a los devotos, servir a los pies del otro Señor. Uno lo hace por, como para tener el Señor presente en todo momento, además de, bueno, leer ya eso es otra cosa. Muy bien. Sí, entonces quiere decir entusiasmo que yo utilizo mi inteligencia para ocuparme en complacer a Krishna de los devotos. De acuerdo a lo que dicen las escrituras de que es Bhakti, ¿no? Porque por eso les mencioné este verso de Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam. Es un verso esencial para uno aprendérselo porque realmente cuando, incluso en la sociedad moderna, cuando se habla acerca de servicio a Dios, todo el mundo tiene una idea de qué es servicio a Dios. Incluso en India, ¿no? Es muy famoso este lema de servicio al hombre es servicio a Dios, ¿no? Dar de comer al pobre es servicio a Dios. Dar ropa al pobre es servicio a Dios. Dar de comer a los animales es servicio a Dios, ¿no? Pero si ustedes ven aquí, no se habla de eso. De hecho, Prabhupada encasilla esas actividades como actividades altruistas, que no son malas, por supuesto. No está mal, pero no es servicio a Dios. Servicio a la humanidad no quiere decir servicio a Dios. Sino servicio a Dios quiere decir una actividad directamente relacionada con Dios. ¿Y cuáles son esas actividades? Escuchar, cantar, recordar. Esas son las actividades primarias. Entonces es importante que tengamos esto muy, muy claro, estas definiciones. ¿Ah? Porque si no, ¿cómo podemos practicar Bhakti apropiadamente? ¿Mm? Entonces, hoy discutimos un poco, discutimos algunas definiciones de entusiasmo, un poco acerca de la paciencia, y todavía queda un buen tramo para discutir más. Entonces, no sé, ¿alguna otra pregunta, comentario al respecto? Sí, sí, continuando la pregunta de Prabhu, ¿cómo distinguir entonces cuando el entusiasmo no es de la mente? Mm, Sí, porque el verdadero entusiasmo, ¿no? Que Prabhupada dice, ¿no? Que viene de la inteligencia, viene
de acuerdo, por ejemplo, a las instrucciones dadas por el maestro espiritual, dadas por Srila Prabhupada en sus libros, dadas por Krishna en Bhagavad Gita, en Srimad Bhagavatam. O por ejemplo, Krishna dice en Bhagavad Gita, Tadvidi pranipatina pariprasnana sevaya. De que si tú quieres aprender acerca de mí, tienes que ir a un Tattvadarshi, a una persona autorrealizada. Y tienes que hacerle preguntas de una manera sumisa, tienes que prestarle servicio, tienes que ofrecerle reverencias. Entonces ahí puedes obtener conocimiento. Entonces, digamos, si yo soy una persona entusiasta en mi búsqueda espiritual, ¿no? Lo primero que yo hago es intentar encontrar a esa persona autorrealizada y ejecutar las afirmaciones que se explican en las escrituras. Me dicen que le haga preguntas apropiadas, con un humor apropiado, que le preste servicio y que le ofrezca reverencias, ¿no? Entonces, prácticamente, ¿cómo uno diferencia ese entusiasmo fidedigno del entusiasmo que puede venir de las emociones solamente? ¿Mm? Porque ese entusiasmo del cual se habla en esta sección de Upashambrita está respaldado por las instrucciones dadas en las escrituras. Por ejemplo, podemos creer que entusiasmo es cantar y saltar como loco en el kirtan. Pero si nosotros buscamos eso en el Shastra, en las escrituras, ahí no aparece. Obviamente se habla de la importancia de cantar melodiosamente para el Señor, de cantar con devoción, de bailar en el kirtan, ¿no? Cuando los sentimientos son fidedignos, ¿no? Pero no se habla acerca de justamente que la base total de la práctica devocional es simplemente saltar y bailar, ¿no? Como locos, sino que realmente se explica que hay cierto tipo de cultivo para uno justamente poder y saltar y bailar con el entusiasmo apropiado. Incluso, por ejemplo, Prabhupada dice Shravanam o escuchar acerca de Krishna es el primer paso esencial, ¿ah? Y eso es muy importante. Uno puede hacer kirtan acerca de Krishna, puede cantar el santo nombre de Krishna, como hacemos aquí todos los domingos, pero puede que uno no tenga el humor apropiado. Por ejemplo, yo puedo hacer kirtan para que todos vean cuán experto soy yo cantando o qué bonito yo canto, o para llamar la atención del sexo opuesto. ¿Mm? Y uno lo puede ver, esto es algo muy común. A veces los devotos ejecutan kirtan dándole la espalda a la deidad del Señor, por ejemplo. ¿Mm? Eso es un claro ejemplo de que ese kirtan no era para el Señor, sino tal vez para alguien más que está en la asamblea de devotos, por ejemplo. O por ejemplo, podemos hacer kirtan y alguno está tocando los instrumentos, pero no canta. Sí, estoy tocando la merianga o estoy tocando los kartals. Ah, pero no canto. Pero yo creo que estoy ocupado en kirtan. No, estoy ocupado en hacer música, pero no en kirtan. Y todo esto, ¿cómo uno sabe? Porque uno lee en las escrituras. Kirtan quiere decir proferir el santo nombre del Señor con devoción para el placer del Señor. No para el placer de nadie más, no para atraer el sexo opuesto, no para atraer seguidores, o etcétera, etcétera. Entonces, estas son cosas que realmente vemos y es normal porque no todos los practicantes en conciencia de Krishna se toman el tiempo justamente de leer esto. Sino muchas veces, ok, vengo donde los devotos, me pongo tilak, me rapo la cabeza, me pongo un dhoti o me pongo un sari y ya, soy parte de los devotos. Pero cuando viene la hora de ejecutar actividades devocionales, externamente lo que se presenta es una imitación. Pero no debemos buscar imitar, sino debemos buscar entender las prácticas espirituales, por qué, cómo y cuál es el humor apropiado para hacerlas. Entonces ahí uno entiende, esto no viene de mi mente, porque Prabhupada está diciendo aquí, debo hacerlo de tal y tal manera. O el maestro espiritual me instruyó, hágalo así, hágalo así. Entonces esa es la diferencia. ¿Sí? Y por supuesto, cantar y bailar en el kirtan es muy bueno. Pero tenemos que también preguntarnos, ¿cuál es mi motivación? ¿Es algo natural que proviene del corazón? ¿Ah? ¿O lo hago para llamar la atención de otros? ¿O, o cuál es la motivación? ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia.
No sé, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Una duda. Quería preguntar algo. Digamos, ¿quién es la persona indicada para cuando, precisamente lo que está diciendo, de que si yo, por neófita, digamos, cometo un error de eso, digamos, de dar la espalda, ¿quién es el que me debe corregir a mí? Mm. O nadie corrige. Bueno, a veces los devotos son muy misericordiosos y cualquier devoto puede salir y corregirlo a uno, ¿no? Pero esencialmente, digamos que en términos prácticos, uno viene al templo y uno va viendo que hay diferentes devotos con diferentes avances. Algunos son más maduros en su práctica espiritual, otros son menos maduros. Entonces, con aquellos que son más maduros, yo intento establecer una relación de preguntas y respuestas. Entonces, por lo general se crea como esa confianza con esa persona y por lo general esa persona, si ve que yo estoy haciendo algo mal, me va a decir, oye, puedes hacer esto así, o sea, ten cuidado con esto, ¿no? Así es como, pero justamente se basa en una plataforma personal, ¿sí? No es algo impersonal. Obviamente, a cualquier persona, a cualquier devoto que vea puede que lo corrija a uno, liga y dése la vuelta o algo así, ¿no? Pero idealmente debemos tener a una persona que nos conozca y que nosotros conozcamos a esa otra persona, conozcamos un poco acerca de su práctica y que la otra persona conozca un poco también acerca de nuestra vida personal para poder ser instruidos de una manera personal, de acuerdo a nuestra situación presente. ¿Sí? Muy importante ese punto. Y que ese es, de hecho, un punto que vamos a discutir en el siguiente verso, muy probablemente, como una de las actividades esenciales de conciencia de Krishna. ¿No? ¿Algo más? Muy bien. Entonces, vamos a dejar por aquí. Entonces, por favor, lean de nuevo para la próxima clase. Intenten tomar nota de lo que les llama la atención. Siempre que uno lee, debe surgir alguna duda. Entonces, anoten incluso las dudas que tengan y las discutimos en la clase. Así que bueno, muchas gracias a todos por asistir. Jai Shri Rupa Shamrita Ki Jai, Srila Rupa Ya, Goswami. Prabhupada Ki Jai, ya, Jai Srila Prabhupada. Hare ya. Krishna. Haribol.